Doy gracias a Dios porque puedo grabar este tema. Vamos a continuar hablando en esta ocasión acerca de algunos de los factores que intervinieron para que Israel eh, rompiera su pacto con Dios, para que actuara en la forma incorrecta en que lo estaba eh, haciendo. En esa ocasión, Israel eh, estaba recibiendo las instrucciones de Dios, estaba viendo la gloria de Dios que se estaba manifestando de una manera para ellos aterradora. Israel debía recibir toda la preparación, todas las instrucciones, porque ellos estaban siendo edificados por Dios como una nación que estaba naciendo. Y Dios le estaba dando el pacto que Israel como pueblo y como iglesia de Dios debían de seguir. La palabra de Dios, hablando de esta historia que sucedió, señala que junto con Israel salieron de Egipto una multitud variada, una multitud mixta de personas. Y esa multitud fueron bastantes personas. Esa multitud no habían recibido la preparación que Israel había recibido, porque como que Israel estaba esclavo y Dios estaba obrando en Faraón y en los egipcios para que dejaran salir a Israel, y Faraón se oponía. Dios actuó, manifestó su poder, envió las plagas a Egipto, y de esta manera Israel poco a poco fue preparándose para su salida, pero también los egipcios poco a poco fueron entendiendo, fueron comprendiendo que estaban batallando contra Dios y que Dios era el Dios verdadero. Pero estas personas que se mencionan como esta multitud ni eran israelitas ni eran los egipcios que estaban atacando a los israelitas. Ellos eran una población que también tenían deseo de irse de Egipto y aprovecharon las circunstancias para irse. Pero la influencia que ellos ejercieron en los israelitas fue una mala influencia. En temas anteriores en que hemos hablado de, de lo que sucede cuando un hijo de Dios hace pacto, hace relación de pacto, llega a acuerdos de pactos o de negocios o del matrimonio. Cada vez que los hijos de Dios hacen pactos, se unen con personas que no son fieles a Dios, eso trae una influencia negativa para el Hijo de Dios. Puede ser que en algún momento dado alguna persona sea influenciado por el Hijo de Dios y eso le ayude a venir a conocer a Dios y a decidir seguir a Dios. Pero en realidad, esos son las cosas menos que suceden. Casi siempre lo que sucede es que el Hijo de Dios es el afectado.
y es afectado de una manera negativa. Influye a que el Hijo de Dios deja de seguir a Dios. Aunque ya lo he mencionado en ocasiones anteriores, voy a hablar, por ejemplo, el matrimonio. Un hijo de Dios o una hija de Dios se une en ese yugo desigual con una persona que no tiene la misma creencia, que no obedece a Dios. Esto va a influir porque si el hijo de Dios o la hija de Dios tienen derecho sobre sus hijos, la parte que no es hijo o hija de Dios también tiene derecho. Y cuando el Hijo de Dios trata de llevar a su hijo a la iglesia, eso por mencionar un caso, el otro va a tratar de que el hijo o la hija de Dios no vaya a la iglesia. Y se trae conflictos y se traen luchas que finalmente hacen daño a la iglesia de Dios. En la Biblia también Cristo habló de la cizaña. Y Cristo dijo que la cizaña estaría con el trigo que representa a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios, y que la cizaña crecería y estaría siempre. Esa cizaña trae problemas y conflictos a la iglesia. Cuando una persona se admite en la iglesia, se bautiza en la iglesia, llega a ser miembro de la iglesia, sin una preparación, sin un conocimiento, trae problemas a la iglesia. Y a la hora de tomar decisiones en aspectos que en las iglesias hay que tomar decisiones, y esas decisiones tienen que estar a favor, deben estar a favor de lo correcto, de lo que la palabra de Dios dice. El que no se preparó, el que no conoce, el que entró por cualquier causa, menos por seguir a Dios, entonces su influencia va a ser completamente negativa en la iglesia. Y el pueblo de Israel estaba haciendo pacto con Dios, y Moisés ya hacía algún tiempo que estaba en el monte con Dios y ellos no lo veían. Esta multitud mixta, acostumbrado a seguir a un líder visible y no ver a Moisés, que era su líder visible, entonces se rebelan, claman contra Dios y entonces van en busca del líder que quedó en lugar de Moisés, pidiéndole que haga un Dios que se pueda ver, que pueda ser tangible, visible, y que ese Dios es el que ellos iban a seguir. Nosotros vamos a leer, eh, nosotros vamos a leer en la Biblia lo que sucedió cuando ellos fueron a ese líder que fue Aarón. Pero antes de leer, quiero también señalar aquí que Israel, cada vez que dejaba de obedecer a Dios, cada vez que dejaba de ser fiel a Dios, caían bajo la opresión de naciones que no debieron haber estado porque Dios en su pacto, aunque de esto vamos a hablar después, había dicho que no debían hacer alianzas, que Israel no hizo esto y entonces eran oprimidos hasta que clamaban a Dios y Dios lo liberaba. De eso hemos hablado en otras temáticas también. Pero en esta ocasión,
Cuando ellos se rebelan, los israelitas y los de la multitud que se rebelan porque no veían a Moisés, y entonces se buscan la adoración a un ídolo, ellos estaban poniéndose en un terreno en el cual el diablo podía ejercer su influencia para la destrucción de los hijos de Dios. También una vez más quiero señalar aquí que eh, cuando un hijo de Dios deja de estar en armonía, deja de estar en paz, de obedecer a Dios, se pone de parte del enemigo de Dios. Y eso forma parte de la batalla, de la lucha entre el bien y el mal. Satanás tratando de oscurecer el camino, que se siguiera no lo correcto, que no se siguiera a Dios. Estas personas, Satanás las encuentra como líderes y hacen su influencia para que los hijos fieles de Dios sean contagiados con ellos y se rebelen contra Dios. Y todas estas cosas estaban sucediendo allí. Ahora, ¿qué líderes encontraron los israelitas que se quejaban y también esta multitud que se les unía o que los influenciaba a quejarse? ¿Qué líder fue el que encontraron? Voy a leer otra vez en Éxodo 32 y voy a leer otra vez comenzando con el versículo 1. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque a Moisés, que nos sacó de Egipto, no sabemos lo que le pasó. Aarón debía estar seguro que Moisés estaba en la presencia de Dios y que si estaba en la presencia de Dios, nada malo le debía haber sucedido. Debía haber estado seguro que Dios ya les había dicho que no debían hacerse dioses ajenos, que no debían seguir a los dioses hechos por las manos de los hombres. Aarón, que había vivido todo su tiempo en Egipto, cuando Moisés, él y Dios estaban haciendo lo que Dios quería que se hiciera para que Israel fuera liberado de la esclavitud de Egipto, cada vez que Faraón se oponía, Dios enviaba sus plagas, Dios hacía su obra y los egipcios terminaron en reconocer la supremacía de Dios. Ya eso él lo había vivido, ya él había visto el cruce del Mar Rojo, él había visto el agua amarga convertirse en un agua buena para tomar, había visto el agua salir de la roca, había visto el maná caer, pero Aarón era dócil, no tenía un carácter firme. Y cuando los israelitas vinieron, en vez de situarse verticalmente de parte de Dios, como debía haberlo hecho como el líder de Dios, se dejó guiar por su carácter, que no se enfrentaba a la realidad de las cosas. Y en vez de decir lo que Dios había dicho, entonces comenzó a buscar estratagemas para que el pueblo, por su conveniencia, dejara de pedirle que le hiciera un Dios.
Y entonces vamos a leer lo que dice aquí la Biblia. En- y Aarón les dijo, apartad los aretes que están en las orejas de vuestras esposas, de vuestros hijos e hijas, y traédmelo. Entonces el pueblo apartó los aretes de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y él los tomó de sus manos, le dio forma con el buril e hizo un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Cuando Aarón mismo hizo ese becerro de oro fundido, él mismo lo funde y ve que el pueblo lo recibe ahora como si fuera el mismo Dios. Él también se entusiasmó y edificó un altar delante del becerro y pregonó, mañana será fiesta al Señor. Él mismo cae en la rebelión contra Dios y el pueblo de Israel allí rompió su pacto con Dios por seguir la voluntad de los que se lamentaron y pidieron un Dios ajeno por ser de un carácter no firme, se dejó guiar y el pueblo entonces se rebela contra Dios. Israel podía haber seguido eh, algo que no fuera un Dios hecho de oro. Cualquier cosa que ellos hubieran hecho hubiera servido para separarlos de Dios, pero lo hicieron de oro. No importa del material en que se haga un ídolo, ya sea de madera, de plata, de hierro, del material que fuera, cualquier escultura que se haga y se adore como Dios es una violación de la ley de Dios. Dios estaba haciendo su pacto con Israel, es una violación del pacto de Dios. Todos los que le obedecieron y le siguieron rompieron su pacto con Dios. Y esto también eh, creo que es algo que debemos nosotros pensar, porque así como Israel en este instante rompió su pacto con Dios, nosotros que leemos la historia y la analizamos y la estamos presentando en esta temática, hoy en día tenemos otra realidad. También nosotros hemos hecho un pacto con Dios. También nosotros hemos dicho, yo voy a seguir a Dios. Me estoy refiriendo a los que nos hemos bautizado, a los que hemos dicho, amo a Dios y voy a seguir a Dios por las ventajas humanas, por los momentos en que se están viviendo y se presenta una situación difícil y uno se atemoriza y deja de obedecer a Dios como se debe de obedecer, caemos en la misma situación de los israelitas en este caso. Y si tú que me escuchas y yo que te estoy hablando, que también soy pastor en la iglesia de Dios, he sido líder en la iglesia de Dios,
somos líderes. Y cuando llegue el momento de tomar una determinación, lo que hacemos es apoyar a lo que no es correcto, aún sabiendo que no es correcto. Estamos situándonos en el camino no solamente de romper nuestro pacto con Dios, sino en el camino de la perdición. Yendo otra vez al tiempo de Israel, en aquel momento, aquello que estaba haciendo Aarón y los israelitas, esa violación del pacto con Dios y la violación de la ley de Dios, iba a traer un efecto negativo sobre ellos y también un efecto negativo en cuanto a la realización del plan de la redención. Pero Dios no iba a permitir que por causa de esto, aunque hubo un precio que pagar, y veremos en temas futuros qué sucedió con esto, Dios también intervino y finalmente el pueblo de Israel, aunque los culpables recibieron lo que merecían, el pueblo no fue destruido, el pacto llegó a realizarse y el plan de la redención que Dios había hecho antes de la creación del mundo fue una realidad. Cristo vino y dio su vida para salvar a todos los que le aceptaran, a todos los que estuvieran dispuestos a obedecerle, aceptar su gracia salvadora y ser salvos por la fe, por recibir lo que Dios hizo en el plan de la redención para salvar al ser humano. Llegamos con nuestro tema hasta aquí. Nos volveremos a ver en nuestra próxima grabación.